¿Reforma fiscal o reforma tributaria o simplemente más impuestos? De esto hablamos en República con los entendidos. El gobierno salvadoreño dice necesitar muchísimo dinero para inversión social en este país, un país que lo necesita con abundancia de pobres. De esto vamos a estar hablando con dos diputados que me acompañan esta mañana. El diputado Guillermo Gallegos del partido Gana y el diputado Francisco Merino del partido Concertación Nacional. Buenos días, caballeros. Buenos días, mucho gusto. El FMLN falló en cabildear este pasado jueves para lograr la aprobación de su paquete de reformas tributarias o de impuestos. Parece que no están convencidos los diputados, empezando por usted, diputado Merino. Pareciera que la semana pasada nos dijera que la rama legislativa podíamos ahorrar 200 millones de dólares, podíamos ahorrar entre el Estado, solamente recortando gastos, 200 millones de dólares. Sí, efectivamente. Bueno, un saludo a los amables televidentes y es un gusto compartir el set con el colega diputado, vicepresidente Gallegos. Efectivamente, esta es una propuesta que viene del gobierno anterior. Por alguna razón ellos no la hicieron llegar con suma anticipación y se da en el marco de esta transición de gobiernos. Lo lógico y lo prudente es esperar a que las autoridades del nuevo gobierno estén instaladas para poder desarrollar junto con ellos todo lo que sería un diálogo con miras a construir país. No podemos ya continuar con esa actitud de imponer medidas que al final del quinquenio nos damos cuenta no rindieron los frutos esperados y se tiene que recurrir de nuevo a medidas tan amargas como es el hablar de los impuestos. Sobre todo en un país en el que es bastante evidente el exceso en el gasto público. El nuevo gobierno todavía no ha tenido la oportunidad de demostrar la austeridad que el presidente Sánchez Serén ha pedido a sus ministros. Y digo no ha podido porque apenas llevan una semana. Yo creo que en la medida en que se cumpla y con rigor esa disposición, vamos a ir reduciendo el gasto público de manera tal que estas necesidades que se nos plantean puedan ser menores. Y entonces la búsqueda de soluciones ya no tiene que ir por el orden de los 200 millones que esperan con las medidas planteadas en la propuesta que hemos conocido. Por otro lado, es importante atender las propuestas o más bien las reflexiones de los sectores empresariales. Si el país no va a tener incentivos al desarrollo empresarial, aquí estamos perdidos porque los impuestos entonces tendrían que estársele cargando siempre a los más pobres y hay sectores que han llegado a una incapacidad total y absoluta de poder tributar. Incluso vemos que hubo una expresión, quizás se confundió un poco la expresión, pero cuando decía el señor ministro de Hacienda que había que recortar el consumismo. Bueno, si el consumismo es lo que le produce el IVA. Claro. Entonces quedamos un poco en la confusión de que si esa actitud se va a llevar adelante, el país estaría siempre en problemado recurriendo a préstamos y ahí, que es la oportunidad de partidos como los nuestros de incidir, porque se necesitan 56 votos, es que hemos hecho este detente, este alto en el camino, esperar a reunirnos con el señor presidente Salvador Sánchez Serén el día de mañana por la tarde y comenzar juntos a construir. Yo he sentido en las declaraciones del presidente Sánchez Serén una actitud, una apertura, ¿verdad? Él ha expresado en las últimas declaraciones de fin de semana incluso que está dispuesto a mejorar lo que se pueda mejorar. Ahora, diputado Gallego, siguiendo con el tema de los gastos, usted como vicepresidente de la Asamblea Legislativa y lo que están en su control, que es el legislativo, ¿en dónde recortarían gastos? Y si usted también es del mismo pensamiento, el diputado Merino. Bueno, nosotros hemos ya también fijado nuestra posición y justamente coincidimos. Primero, yo quiero dejar como muy establecido que estamos conscientes
de la necesidad que tiene el gobierno en este momento de poder emitir los bonos. Sí, también ya he manifestado que como Gana ya fuimos muy tajantes en decir que no vamos a apoyar hoy, ni mañana, ni en un futuro cercano, la aprobación de más impuestos. Y coincidimos, como decía, en la necesidad de poder emitir los bonos, que significaría aproximadamente 800 millones de dólares en liquidez para el gobierno, pero bajo la obligación, o por lo menos dejar planteada la construcción de una ley de responsabilidad fiscal, que busca justamente lo que planteaba el vicepresidente Merino, de poder limitar los gastos que haga el gobierno y no que solo se efectúe en gasto corriente, en salarios y en gastos superfluos, sino que sean gastos de inversión pública para que esto pueda dinamizar la economía. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues el gobierno sabrá. A la Asamblea, el ministro nos decía la Asamblea, pero si la Asamblea solo utiliza el menos del 1% del gasto. Pero es muy simbólico y eso es lo que a veces escuchamos de parte de la opinión ciudadana, es decir, tal vez era un gasto muy pequeño en el gran esquema de las cosas, en el gran gasto del gobierno, sin embargo muy simbólico. ¿En dónde se apretaría el cincho la Asamblea Legislativa? Porque sería tal vez el ejemplo a seguir de parte del resto de instituciones. Bueno, tendríamos que hacerlo en todo caso, si es que todos vamos a hacer un esfuerzo, puede ser en misiones oficiales, en otros gastos que en la Asamblea. Realmente es que nuestro presupuesto, Carlos, es el mismo del año pasado. La Asamblea Legislativa, debido a los contrapesos, digamos, que existe al interior del Congreso, no se aumentó. Hoy estamos teniendo la gran dificultad, por ejemplo, que hay un beneficio que se le da a los empleados que no lo podemos pagar en el 100%. Porque no sufrió incremento nuestro presupuesto, pero creo, y te lo vuelvo a decir, creo que no es la Asamblea Legislativa. Si tendremos que hacer un sacrificio, lo haremos, pero no es el gasto de la Asamblea Legislativa. Habrá que revisar otros órganos del Estado, otras instituciones del Estado. Claro, el resto del Estado tiene arriba de 3.000 millones de dólares, si mal no recuerdo, en presupuesto. Ustedes tienen un gasto menor. Sin embargo, como le digo, en la línea de mi argumento va que hay personas que se indignan el saber que en regalos para fin de año se gastan miles de dólares. Eso ya está totalmente superado. Nosotros ya hemos... y no es que lo hacía la Asamblea, como tú dices, la Asamblea es la caja de resonancia de todo el Estado en el país. Pero hay otras instituciones que lo hacen. Pero yo creo que el tema es la necesidad de que todas las instituciones del Estado hagamos un esfuerzo y el mismo gobierno, a través de esta ley de responsabilidad fiscal, que se aplique en otros países, porque si no lo hacemos de esta manera, dentro de 1 año, 2 años, estaremos nuevamente por parte del ministro de Hacienda solicitando nuevamente la emisión de bonos. Primero, ya no se podrá, porque quizás el país ya no tendrá capacidad para endeudarse. Segundo, ya no habrán organismos internacionales que nos presten. Sí creemos que es necesario que sea en este momento, pero bajo estos conceptos, como te digo, o bajo el marco de una ley de responsabilidad fiscal que le dará márgenes al gobierno en qué gastar. Y creo que esta ley de responsabilidad fiscal nos atañe a todos y por eso se vuelve necesario. Vamos a hablar de eso más adelante, diputado Merino. En esta línea de argumentos, los colegas del periódico investigativo El Faro, el periódico digital, intentaron en 2 ocasiones conocer el presupuesto de publicidad del gobierno del presidente saliente Mauricio Funes, así como del presidente Saca. No se pudo. Y me dicen, es que básicamente la ley de acceso a la información pública no tiene dientes. Sin dientes tampoco nosotros podemos conocer exactamente en qué se gasta el dinero para saber si efectivamente el gobierno y el Estado está haciendo su parte antes de simplemente levantar la mano y aprobar más impuestos. ¿Podríamos considerar una reforma a esa ley para dar un poco más de dientes a esta? Bueno, hay que reconocer en primer lugar que las leyes no están escritas en piedra, ni la misma Constitución. O sea, estos son procesos evolutivos de las mismas sociedades. Todos estos grupos que exigen y demandan esta información, la gran pregunta es, ¿para qué? ¿Para el morbo de ellos? ¿Para satisfacer ese morbo? ¿O realmente para mejorar el país? Digo esto porque, ¿qué capacidad tienen ellos
realmente de hacer mejoras en el país. Una de las formas que nosotros sí la hacemos es participar en política, como lo manda la Constitución. Y si no les gustan los partidos existentes, pueden organizarse en nuevos partidos. Pero el tema aquí hay que saberlo valorar con mucha responsabilidad. Por ejemplo, el ataque reiterado contra el presupuesto de la Asamblea. Andamos por el 1% del total del presupuesto general de la Nación. Yo hasta podría expresarle, mire, si de esto va a servir que no haya Asamblea, cerrémosla. Pero usted bien sabe yo creo que el punto es que la gente puede personalizar más porque son 84. A eso vamos. Entonces, ¿a qué me refiero? Si todo ese órgano del Estado, porque no es una institución, es un órgano del Estado, funciona con ese 1%, el 99% del presupuesto está distribuido en el resto, principalmente en el Ejecutivo. Porque el órgano judicial tiene el 6%, los alcaldes andarán ahí por un 7, 8%, y de ahí el resto es el Ejecutivo y pago de deuda. Entonces, sí tenemos que hacer esfuerzos serios, pero no tomar actitudes, como digo, confrontativas. A mí me parece que eso pasa necesariamente por tener leyes que transparenten la función pública. Esas leyes que existen, que son recientes, son aprobadas por nosotros. Al menos a nosotros no se nos puede acusar de resistirnos, porque al contrario, hemos generado instrumentos que no existían. Ahora, la aplicación depende justamente de las entidades responsables. Y aquí traigo a cuenta, existe un Tribunal de Ética Gubernamental integrado por personas con amplia trayectoria jurídica. Hay exmagistrados de Corte Suprema de Justicia. Por el otro lado, se creó un Instituto de Acceso a la Información Pública integrado, y eso lo han dicho ellos precisamente, solo hay 1 o 2 abogados. Pero hacen sus diligencias como que si fuesen un tribunal. Ahí hay alguna falleta, porque yo no soy abogado, yo no me voy a atrever a andar haciendo diligencias judiciales porque no conozco técnicamente el procedimiento. Sin embargo, tienen por ley, están investidos de una facultad amplísima, como el exigir información de las instituciones. Y se ha llegado al caso que muchas veces se exige información que en la misma Constitución ya está establecido que son secretas o confidenciales, llamémosle. Okay. Entonces, bueno, eso digo yo, habrá que superarlo de una manera muy, muy responsable, hacer consultas, llevar un proyecto que mejore, que reforme las leyes, pero no tener una confrontación pública, porque eso veo yo que no lleva a buenos resultados. Con esa idea nos quedamos en ese momento, diputado Merino. Regresamos en minutos con más de esta discusión. Bueno, continuamos hablando de la reforma fiscal o una subida de impuestos simplemente, pero sabemos que antes de sacarle el dinero a los contribuyentes también hay que ver de dónde reducimos el gasto del gobierno. Hablábamos que más de 3.000 millones de dólares de hecho están en el Ejecutivo. Diputado Gallegos, ¿en dónde exactamente habría que recortar? Y eso va a ser parte del diálogo con el presidente Sánchez Serén, intuyo. Bueno, quizás una de las primeras acciones que debe hacer el gobierno es no más contrataciones en el sistema público. Tratar de revisar, mira, tratar de revisar sobresueldos, por ejemplo, tratar de revisar los gastos de publicidad que se puedan estar haciendo en las diferentes instituciones del gobierno. Creería yo que por ahí tratar de que los dineros que lleguen, incluso el licenciado Merino tocaba algo importante, y es que aquí todos debemos de hacer un esfuerzo, porque todos los funcionarios públicos, incluyendo los alcaldes, reciben el 7%, que es una gran cantidad de dinero, el 6% que va a la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo creo que si se revisa todos los gastos superfluos o todos estos gastos que únicamente son no necesarios en este momento, se puede hacer ese ahorro del que hablaba, de 200 millones de dólares anualmente para nuestro país. Hay que invertirle a seguridad, hay que invertirle a educación en este país. Entonces yo creo que haciendo un esfuerzo muy consciente, todas las instituciones, nosotros como Asamblea lo hemos hecho y hemos adoptado ya esa política de austeridad.
y esperaríamos pues que todo el mundo lo haga. Bueno, antes de pasar con usted, diputado Merino, ya entrarle de lleno a estas propuestas de leyes, quiero que escuchemos algo que nos dijo la semana anterior el saliente secretario de Asuntos Estratégicos del presidente Funes, Alex Segovia. Escuchamos. La solución es hacer una reforma integral que incluya el lado de los ingresos, que incluya el lado de los gastos, que incluya la deuda, que incluya los subsidios. Él habló de gastos de ingresos y también el manejo de la deuda, pero también hay otra cosa. FESPAD en 2012 reveló un estudio en el que decía que la evasión fiscal en este país anda como por un 35% para todos los impuestos, los directos o los indirectos. Esto suma 1.719 millones de dólares, 2 veces el déficit. Sumado a sus 200 millones, estamos casi rondando los 2.000 millones de dólares. ¿Es necesario entonces nuevos impuestos? Mire, qué buen punto está planteándonos, Carlos. Fíjese que justamente con el anterior gobierno hablamos en muchas ocasiones de cómo lograr un efectivo combate a la evasión y la elusión. Y siempre se planteaba que las leyes no eran lo suficientemente fuertes, pero nunca tuvimos propuestas de cómo mejorarlas, cómo ponerle dientes, que es la expresión que se suele utilizar. ¿Qué pasa? Seguimos con el mismo problema. Esos datos que dan y que pueden variar pues los montos, pero yo le aseguro que 1.000 millones sí pueden ser recaudados con una acción enérgica de parte del Ministerio de Hacienda, hacer reformas legales que rompan con el sistema tradicional que permite la elusión, sobre todo, porque hay una serie de trámites de apelación, de recursos que se presentan, que los poderosos, que son los que normalmente van en las grandes cantidades, se salen con la suya. ¿Por qué? Porque tienen equipos de auditores, equipos de abogados altamente calificados y logran ganar siempre sus procesos. ¿Qué pasa con la generalidad? La generalidad no anda ni apelando, porque a duras penas paga el impuesto, no va a tener para poder contratar profesionales que le ayuden a quitarse $1.000, $2.000. Entonces, el problema está bien enfocado. El asunto es tener la voluntad, la decisión de encararlo. En la reunión de la Comisión de Hacienda yo les planteaba, ¿y cuál es la carta de presentación de los Estados Unidos? Es una cultura en que usted puede hacerse el hombre más rico del mundo, pero no se le ocurra evadir impuestos, porque ahí la justicia lo agarra como a cualquier delincuente común. Y lo hacen de manera pública, no son juicios que se les decreta confidencialidad como aquí en El Salvador. Allá en Estados Unidos hemos visto cantidad de ejemplos. Entonces, si logramos nosotros muestras como esa, pues verdaderamente podemos acompañar algún tipo de esfuerzos tributarios nuevos, pero no cuando hay por lo menos 1.000 millones ahí que están para ir a ser cobrados por el Estado y no se hace. Es más, solo lo menciono para que no me vengan encima mire, la misma Constitución, por ejemplo, considera la expropiación, esa es una medida constitucional, para efectos de proyectos que van en función social. Claro, el Estado debe indemnizar. Yo le aseguro que al ver este tema, aquí hay propiedades que valen 10, 15, 20 veces más de lo que están declaradas actualmente, ¿verdad? Y no hay un esfuerzo serio en levantar ese catastro actualizado para decir, miren, las propiedades realmente ya no valen tanto, valen más. Producto de muchas cosas, incluso de inversión pública. Todas estas carreteras nuevas que se están construyendo, pues simple y sencillamente levantan el valor, levantan la plusvalía de los inmuebles, que los hacen llegar a valores realmente muy por encima de lo que sus mismos propietarios esperaban. Diputado Gallegos, ustedes como Gana han considerado acompañar, si es que ya tuvieron estas conversaciones, a Concertación Nacional en reforzar las leyes para que pueda tener más dientes y se pueda entonces recaudar esos 1.000 millones de los que está hablando el diputado Merino? Bueno, lo decía el ex secretario técnico, el licenciado Alex Segovia, una reforma integral justamente que busque acompañar una mejor recaudación, el tema de la deuda, que prácticamente todo lo que se recauda en un 60% va al pago de deuda del país.
Nosotros hemos planteado la necesidad con esto de la deuda, comienzo con esto, de poder buscar un mecanismo de readecuar la deuda. Sé que hay organismos internacionales que están planteando esa sugerencia para nuestro país. ¿Qué significa esto? Poder ampliar los plazos que tenemos para pagar nuestra deuda y bajar intereses. El gobierno debe de buscar todo tipo de alternativas, pero sí hemos coincidido también en el hecho de que el tema de la elusión y la evasión son temas que quizás no por falta de leyes o por falta de interés. Creo que de alguna manera el ministro de Hacienda ha hecho un esfuerzo importante, pero coincido también que aquí hay gente que una vez la ley se hace, buscan los mecanismos para tratar de eludir impuestos o de evadirlos. Ese dato es bien revelador, de casi 1.000 millones de dólares. ¿Qué no pudiéramos hacer con 1.000 millones de dólares que en este país no se logran recabar debido a las trampas que la misma gente inventa? Diputado Gallegos, en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo reveló que los menos afortunados en este país gastan un 30% de sus ingresos en pagar impuestos. Los más afortunados, un 11% de los ingresos. Entre las tretas que suelen utilizar las compañías que pueden hacerlo, se encuentra doble contabilidad, sobrevalúan las ventas y compras para pagar menos, por ejemplo, el IVA. Eso tiene que saberlo la gente, eso seguramente lo saben ustedes. ¿Han considerado medidas específicas para tratar de combatir esa evasión y elusión? Bueno, eso es injusticia. Lo que tú estás planteando y lo señala el organismo internacional, y yo lo comparto, es injusticia. ¿Por qué el que gana menos va a estar tributando o tributan más, porcentualmente hablando, que los que ganan más en este país? Yo recuerdo cuando Lorena Peña de alguna manera quiso mostrar una información reservada del Ministerio de Hacienda de los grandes evasores de este país, pues aquí se armó una noticia, o ella fue víctima de muchas acusaciones o ataques por parte de esta gente. Se ha eliminado un impuesto que se estaba utilizando, por ejemplo, el famoso DROCBA, que era un impuesto que se estaba utilizando por algunas personas como para cobrar un dinero o cobrar dinero del gobierno por algo que no estaban ofreciendo. Esto era por algo que exportaban y realmente no lo estaban haciendo. Entonces yo creo, si en el país queremos comenzar a cambiar las cosas, debemos de hablar de justicia tributaria, por lo menos en este tema. Justicia tributaria debe de ser invertir esos datos, que el que paga más debe de pagar más impuestos, y el que gana más y el que gana menos debe de pagar menos impuestos. No es posible que esa capa media del país o que la capa más desvalida del país esté sosteniendo a los que ganan más. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Pues justamente entrándole a la evasión y a la elusión. Lo que sí no compartimos, Carlos y amigos televidentes, es que este es otro problema que se da si nosotros nos decidiéramos por aprobar la reforma fiscal que busca incrementar nuevos impuestos. Y para eso tenemos que hacer un estudio primero, si es que quisiéramos llegar a esto. ¿Por qué? Porque generalmente lo que se hace es trasladar el impuesto. Entonces al final volvemos a la misma injusticia y quien lo termina pagando es la clase más desvalida, porque el impuesto, desgraciadamente, o por falta de leyes o por falta de auditoría del gobierno, se termina trasladando. Y entonces este impuesto, y aquí volvemos a esa desigualdad fiscal, lo terminan pagando las clases más populares de este país. Por eso es que nosotros también hemos dicho en este momento que a la toma de nuevos impuestos Gana no le va a apoyar ni le va a apostar. Tenemos que arreglar estas desigualdades fiscales que muy bien lo señalan estos organismos. Bueno, con eso nos vamos a la pausa. Al regresar hablamos específicamente de la propuesta de impuestos que ha presentado el partido en el gobierno. Bueno, esta discusión sobre nuevos impuestos o reforma fiscal no solamente es técnica, es también política. Escuchemos lo que han dicho los principales gremios empresariales en este país. El
problema fiscal de El Salvador se resuelve con más crecimiento económico. Si el país no crece, no existe forma en que podamos sacar adelante los grandes retos que tenemos como país. El empresario, al hacer sus cálculos, toma el impuesto como un costo, porque de lo contrario estaría perdiendo dinero. Incrementar las tasas incrementa la posibilidad, pues, de que también se incorpore a los precios. Eso es definitivo. Diputado Merino, vamos a ir por partes. Son 3 impuestos los que se están proponiendo: a transacciones bancarias, a propiedades suntuosas y el impuesto también a la imprenta. Vamos por partes. ¿Cómo funcionaría, según la propuesta, el impuesto a las propiedades suntuosas? Bueno, precisamente aquí nosotros vemos muchas áreas grises, porque los conceptos no están claramente definidos, sino que se coloca un parámetro, digamos, un tanto caprichosamente, de que arriba de $350,000, ya sea el valor de un inmueble o la sumatoria de varios inmuebles, y que eso ya causa un impuesto a partir de ahí del 1% sobre el valor. Esto tiene otras modalidades en países del área centroamericana, que lo que pretenden es ampliar la base tributaria. En este caso lo está como enfocando en un sector que tiene este tipo de patrimonios, pero lo decíamos hace un rato, muchos de estos inmuebles llegan a esos valores por la plusvalía misma, pero no implica que los propietarios tengan la liquidez suficiente para ser cargados con nuevos impuestos. ¿A qué llevaría eso? Llevaría simple y sencillamente a que se tengan que deshacer de sus propiedades, total o parcialmente, porque hay cantidad aquí de propietarios que al valor actual, al valor presente, usted les puede tasar arriba de 350,000, pero son personas que no tienen suficientes ingresos para vivir. Eso es en todas partes del país. Por otro lado, y creo que parte de lo que decía Jorge Arriaza, debe haber predictibilidad. Usted no puede haber tenido una política durante décadas de invertir para crecer patrimonialmente y de repente le digo, mire, por haber crecido patrimonialmente hoy lo voy a castigar. Yo creo que esa mentalidad debe de ser superada, debemos de dar señales que no asusten. Por el otro lado, decía Jorge Daú, el crecimiento económico, nosotros compartimos ese planteamiento. Lo que pasa es que el crecimiento económico lleva muchos años y ahorita tenemos un problema, que estamos adentro de un hoyo y hay que buscar salir un poco a la superficie. Entonces, si bien es cierto, tenemos que ir en esa dirección del crecimiento económico, porque habría mayor captación tributaria, pero tenemos que ver qué hacemos en el presente. De ahí que hay medidas inmediatas, como esto de la aprobación de los bonos. Nosotros no decimos que no. Hasta hoy creo que ningún sector ha dicho que no. Lo que le estamos diciendo al Ejecutivo es, mire, para aprobar esto hay que aprobar también la ley de responsabilidad fiscal. Hay que tener claro cómo se va a manejar el recurso público. Luego viene el compromiso de cómo tener una mayor recaudación con los impuestos actuales. Y allá tendrá que revisarse periódicamente la situación de los ingresos para poder llegar a considerar este tipo de impuestos que, como le digo, esto es un híbrido. Aquí en el país tenemos no menos de 15 años estudiando el impuesto predial, pero enfocado para los ingresos de las municipalidades, como existe en muchísimos países. Y en eso hemos trabajado mucho en la Asamblea Legislativa. Ahora viene el Ejecutivo y dice, no, miren, no van a ser los municipios, voy a ser yo el que lo va a cobrar, porque yo le transfiero a los municipios el 7 u 8%. Pero eso no es cierto, el 7 u 8% se transfiere por una conquista que se tiene desde el gobierno del doctor Armando Calderón Sol y que se fue incrementando paulatinamente. Entonces, el predial sí significaría para los municipios mayor autonomía o una auténtica autonomía financiera. Esto de estar dependiendo del Ejecutivo no es cierto que va a resolver el problema de los municipios cuando son estos los que atienden las verdaderas necesidades del día a día en salud, en educación, en desarrollo vial, en electrificación, en potabilización de agua. Ellos cargan con muchas de las obligaciones del gobierno central y sin embargo el gobierno central va únicamente desembolsando por cuotas
lo que es el Fondo de Desarrollo Económico y Social, FODES. Pero bien, hablando del impuesto, yo le diría, esto es una medida que a todas luces desincentiva. Ahora, hablar de qué son las propiedades suntuarias, pues hombre, también habría que tener una idea más clara que eso. Digo esto porque no están localizadas en un punto específico del territorio. Diputado Merino, ahora bien, independientemente si la propiedad es suntuaria o no, es decir, es una propiedad que tengo en el lago donde voy de fin de semana, ¿no es esta una propiedad que ya pagó impuestos al ser comprada, al ser registrada y probablemente paga un impuesto a una municipalidad y luego encima vas a tener otro impuesto solamente por tenerla? No, sin lugar a dudas. Es decir, desde la misma adquisición de un inmueble uno comienza a pagar una serie de impuestos, ¿verdad? Luego viene que las municipalidades han mejorado sus censos catastrales y también cobran periódicamente. No, aquí vendría un cargo, por eso decía yo, adicional. Y lógicamente aquí vendríamos a crear un desincentivo en ser propietario. No porque sea o no suntuario, como digo, el valor no solo depende de cuánto vale en el presente, sino cómo se ha llegado a ese valor. Tenemos una cantidad de propiedades que son producto de la transferencia hereditaria. Y repito, los propietarios de muchos de estos inmuebles no tienen liquidez financiera. En el caso mío, yo represento el departamento de Santa Ana. Hay una cantidad de personas cuya principal actividad económica es el café. El café está en su mayor depresión de precios y de producción. Entonces, sí, efectivamente tienen propiedades tal vez en el lago de Coatepec y uno diría son suntuarias. Momentito, pero no tienen cómo estar incluso mejorándola. Y uno lo ve a simple vista que hay un deterioro en muchas de estas propiedades que hace años, en los años 40, 50, 60, 70, eran modelos de lugares de recreo, pero ahora usted lo ve, hay como un abandono casi del mantenimiento. ¿Por qué? Porque no están siendo productivos los recursos o las inversiones que tienen. Diputado Gallegos, el impuesto a la transacción bancaria, ¿cómo exactamente funciona según el ministro de Hacienda que conversó con ustedes? Bueno, este quizás es el que consideramos nosotros que más pudiese golpear a las clases populares de este país. Aunque nosotros, Carlos, y lo vuelvo a reiterar, nosotros ya dijimos cómo gana que no vamos a apoyar ningún impuesto, ninguno de los tres planteados. Vamos a enfrentar esta situación junto al gobierno, queremos apoyarlo y respaldarlo en la emisión de bonos bajo ciertas condiciones que ya le hemos dicho. ¿Cómo funciona esto? Pues justamente es por cada operación determinada en lo que se logre ya establecer, si se lograra establecer en la ley, el que la realice tendrá que pagar, se le descontará o tendrá que absorberse por parte del Estado un 5 centavos, un 4 centavos, 3 centavos. A la larga, pues, la sumatoria de esto en cada operación te hace a ti, que te has ganado, por ejemplo, tu salario y te lo pagan con cheque, que generalmente es, a la larga te van a estar descontando por cada colón o por cada asiento, según se determine, cierta cantidad. Este impuesto se puso en marcha en Honduras. Fue tan mal la cosa en Honduras que no funcionó, lo que generó fue problemas que lo han tenido que eliminar. Entonces nosotros ya hemos manifestado, como decía, que con principalmente nos parece que no es conveniente el país, porque ya se demostró en la práctica que no funciona. Ahora bien, esto fue lo que nos dijo el ministro de Hacienda, el ministro Cáceres. Escuchemos cómo defendió él el impuesto a las transacciones bancarias. Es el banco el que paga el impuesto cuando le paga a los comercios. Pero los bancos siempre le terminan trasladando el impuesto al usuario. Le quiero decir de que en esto los bancos no pudieran ellos hacer eso porque no son malos contribuyentes en el país. Yo esperaría, al menos cuando yo era banquero, estaba por ser malo. Bueno, hay un componente de buena fe ahí que estaría esperando el ministro. Pero tú crees, conociendo la banca, la banca nunca pierde, aquí o en cualquier parte del mundo, pero la banca no va a pagar de su dinero, la banca va a pagar de lo que le quite a todos los que utilicen el sistema bancario. Al final seremos todos los que utilicemos el sistema bancario los que terminaremos pagando este impuesto. Entonces nosotros hemos insistido en que
pues no vamos a acompañar. Hay mejores maneras de cómo lograr esos 1.000 millones de dólares que deben de pagarse y no son pagados por la mala decisión de algunos salvadoreños, o porque el ministerio no está empleando en mayor profundidad los sistemas de recaudación. Diputado Merino, hablemos ahora del impuesto a la imprenta. ¿A quiénes afectaría específicamente? ¿A los productores de libros, a los que imprimen los libros, a los que importan el papel o a los periódicos que importan y venden los periódicos? Bueno, este es uno de los temas que tiene mayor incidencia política, porque está de por medio también lo que es la libertad de prensa, la libertad de expresión, y hay que ser cuidadosos. Quizás en lo que se explica de qué se pretende recaudar, que son 10 millones de dólares, no se va al detalle de la letra pequeña de ese proyecto de decreto, que es el que confunde, que puede haber una modalidad que esté afectando la libertad de prensa. El decir que es la prensa escrita, miren, en el país no nos podemos andar dando mucho tol con el dedo, pues si aquí hablamos del Diario de Hoy, de la prensa gráfica, si acaso El Mundo, y de ahí para abajo ya son pocos los periódicos que tienen quizás mayor capacidad tributaria. Pero aquí el punto central me parece a mí que es de que nosotros no podemos ser parte de algo que la sociedad salvadoreña no va a asimilar. Este es un gobierno que apenas inicia, tiene hoy una semana de ejercicio. No es lo mismo el gobierno que salió, que ya no le importaba por último si el pueblo se molestaba, se irritaba, se indignaba, porque finalizaban 5 años. El gobierno del presidente Sánchez Serén está como esto, una página en blanco, comenzando a escribir sus 5 años. Entonces, medidas de este tipo pueden realmente crear un rompimiento en la armonía social. Recordemos que venimos de un proceso electoral tremendamente tenso, ¿verdad? Demasiado ajustado, 5 o 6 mil votos de diferencia. Entonces no puede ser que un gobierno con esas características venga a desatender las reflexiones que están haciendo los sectores empresariales del país. Diputado, tengo que ir a la pausa, lamento interrumpirlo, pero continuamos cuando volvamos. Antes de ir a los mensajes en las redes sociales, una última pregunta más. ¿Están ya ustedes en conversaciones para persuadir al FMLN de que los impuestos sean la última opción y no la primera opción? Bueno, nosotros hemos platicado con ellos. De hecho, creo que ya hay algún tipo de asimilación por parte de la dirigencia del Frente en no entrarle al tema de los impuestos. Ya lo conocen, y bueno, si no lo sabían, ya lo están conociendo a través de la entrevista el día de hoy, pero nos parece que no son viables en este momento. Primero porque El Salvador, pues, o los salvadoreños no soportarían otro impuesto más por esto de la traslación que se hace. Y segundo, como lo explicaba muy bien el vicepresidente Merino, no es viable políticamente. Un impuesto nunca le cae muy bien a otra persona. Abonado a esto que hemos podido en la entrevista llegar a una conclusión, Carlos, y es que hay maneras de cómo poder sacar más de lo que se quiere a través de la vía de impuestos, a través de poder aplicar de mejor manera la ley contra la evasión y la elusión. Si esto se hace, estábamos hablando casi de 1.200 millones de dólares que pudiesen lograrse, versus lo que se pretendería sacar, que son unos 100, 200 millones de dólares. Entonces yo creo que la misión que nos llevamos como diputados y que tenemos que hablarlo con el ministro y con el gobierno es de cómo le entramos a la evasión y a la elusión, cómo logramos hacer que esa injusticia fiscal, tributaria, que en el país se señala, donde los que ganan menos pagan más y los que ganan más pagan menos, se pueda revertir. La cuestión es también al final es que exista igualdad y que todos paguemos, porque tampoco el que paga menos debe dejar de pagar, que todos tengamos esa responsabilidad fiscal de contribuir con nuestros impuestos, porque al final pues estos impuestos deben de, y esta es otra cosa importante, por eso es que necesitamos la ley de responsabilidad fiscal, deben de regresar al pueblo en inversión pública y no
en gastos pues que ya hemos determinado, que a la larga pues no traen ningún beneficio. Bueno, vamos a irnos ahora a los mensajes de la gente en nuestras redes sociales. Recuerde, es arroba República SB33 en Twitter. Vamos entonces con el primer mensaje. Nos escribe Emilio Monterrey. Con todo ese contenido cultural tan importante que traen esos dos diarios, es más que positivo que paguen impuestos. Kevin García nos dice, hay muchas partes grises y los conceptos no están claros en el impuesto a la propiedad que propone el gobierno. Francisco Meruno lo estaba citando. Elena Rivas, ley de responsabilidad fiscal, ¿se va a ver antes de los bonos? Pregunta también Edwin, ¿no estaría de acuerdo en pagar más impuestos para que le den más bonos a empleados y diputados? Vamos a ver. Elena Rivas nos dice, resumir bajo qué condiciones votaría Gana en el caso de los bonos. José Víctor Guevara pregunta, o comenta, y lo peor, a los que somos más pobres y obreros, hablando de impuestos. Edwin nos dice nuevamente, pregúnteles cuántos asesores tiene cada uno y quiénes son, que demuestren su honradez. Arturo Salgado nos dijo conversando, estaba hablando acerca de nuestro programa. Griselda Villafuerte nos dice, considero que deben hacer un estudio minucioso de cada uno de los impuestos, los salarios bajos y los impuestos altos. Nos quedamos acá por el momento. Bueno, efectivamente yo creo que hay varias acciones concretas. El día de mañana es la reunión con el señor presidente, por lo menos sería la primera que vamos a estar, varios sectores reunidos. Lo segundo es que hay que llevar un diálogo, como lo expresa el presidente Sánchez Serén, con todos los sectores. Y no que parezca que estamos en un forcejeo, porque hay publicaciones en medios de comunicación de ANEP, de sus principales gremiales como Avanza, como ASI, Cámara de Comercio, tanques de pensamiento como FUSADE, FUNDES, o sea, hay bastante material técnico que está disponible ahora, pero de nada sirve estar como hablando como tras la vitrina. Yo lo mejor creo es sentarnos a una mesa, tanto el órgano ejecutivo como la Asamblea Legislativa, para que construyamos juntos. A mí me parece que el problema inmediato de caja, pues lo podemos resolver con la aprobación de bonos. Por supuesto, no dar un cheque en blanco, sino que tener todo un contexto de utilización de los recursos públicos. La culpa no la podemos tampoco estar echando siempre para el pasado, pero es que el sistema que ha tenido el país ha privilegiado el derroche. Mire, yo me acuerdo hace 25 años fui vicepresidente de la República y no teníamos vehículos en los ministerios. Ahora usted ve directores generales, gerentes, subgerentes, andan vehículos, andan seguidor, andan guardaespaldas. Y o sea, aquí cada quien se receta, como quien dice, un estatus que no corresponde a lo que es la estructura gubernamental, y debe de haber un momento en que alguien le ponga paro a eso. Yo confío mucho en que el presidente Salvador Sánchez Serén lo va a hacer. Va a hacer historia poniendo instituciones públicas al servicio del pueblo y en la justa medida que necesita. Lástima que hay un diseño ahí un poco perverso, que es cuando hay ministros, pero también hay secretarios y hay también comisionados, y entonces se hace un montón de gente, pero vaya, digamos que eso pues es el arrastre que se trae, es el diseño que está... Leo con esto, diputado Merino, que en la reunión con el presidente Sánchez Serén esta semana le van a decir, señor, primero apretémonos realmente el cincho en el legislativo y en el ejecutivo, y antes de pensar en impuestos. No, por supuesto, mire, yo creo que hay conciencia en eso. Lo he dicho en muchas ocasiones, yo creo que va a haber una actitud favorable, porque son personas que han vivido en el Parlamento, es decir, en la Asamblea Legislativa. Y uno ahí aprende a oír de todo, lo bueno, lo malo y lo feo que hacemos. Tenemos cultura dialogante, y eso tanto Salvador Sánchez Serén como Óscar Ortiz y muchos de sus principales funcionarios lo han vivido en carne propia. Los mismos colegas del Frente en la Asamblea Legislativa han dado una actitud prudente de espera a que todo este diálogo se desarrolle. Hubo gestos muy buenos en la última plenaria, se votó por la incorporación al presupuesto de una serie de colas que estaban sobrando de préstamos, de donaciones, por un monto de 25 millones. Y quiero decir, porque incluso Arena votó. Esa es una buena señal. Le estamos diciendo al Ejecutivo, mire, no queremos entorpecer sus labores, pero sentémonos a dialogar.
Y eso creo yo que es lo que debe de prevalecer, un afán constructivo. Diputado Gallegos. Bueno, preguntaban ellos, los amigos que nos ven, sobre qué concepto, sobre el concepto de la ley, daríamos nuestros votos por la emisión de bonos, sobre el concepto de la ley de responsabilidad fiscal. Fíjate que hay ejemplo y mucho de esto existe ya en otros países. Incluso funcionario que se salga de los márgenes que establece la ley de responsabilidad fiscal es penado por las leyes, se convierte en delito. Y esto sería como una manera de sujetarnos todos a mantener el gasto que debemos de hacer en los parámetros que debe de ser y para dónde debe de ser principalmente. Estamos conscientes, nosotros hemos tenido ya reuniones incluso con sectores, con la Cámara de Comercio como Gana, nos reunimos, coincidimos totalmente, ellos son de la opinión de la importancia de la emisión de bonos, también coinciden que es necesario esta ley de responsabilidad fiscal. Y mañana pues asistiremos muy abiertos a podernos reunir con el presidente Sánchez Serén. Él debe de entender que nuestra posición es una posición pensando en el bienestar de los salvadoreños en materia de no más impuestos. Habrá que revisar más adelante las necesidades que pueda tener el gobierno, pero en este momento nosotros pensamos que no es conveniente. Estos 800 millones de dólares le darán liquidez al gobierno, pero si no hacemos nada, dentro de 2 años estaremos solicitando nuevamente 800 millones. Y entonces ahí viene el problema porque el país, hoy todavía tenemos capacidad de endeudamiento. Los organismos internacionales nos prestan todavía porque somos sujetos de podernos endeudar. Pero dentro de 2 años posiblemente ya no lo seremos. Entonces, por lo tanto, yo coincido con el licenciado Alex Segovia, ex secretario técnico, de la necesidad de una reforma fiscal integral, que no precisamente pasa por nuevos impuestos, sino buscar más ingresos, renegociar la deuda que tenemos y entrarle al tema que es el de cómo poder evitar la evasión y la elusión. Con esto, si lo logramos y podemos hacer un esfuerzo serio y responsable, el país estaría tomando 1.000 millones de dólares aproximadamente para poderlos invertir en obras, en infraestructura que tanto requiere nuestro país. Bueno, caballeros, ha sido un placer compartir con ustedes y hablarnos de la reforma fiscal o la creación de impuestos. Queda claro que antes de cualquier cosa, autoridad, control de gastos, control de elevación y de elusión antes que impuestos. Eso nos quedamos esta mañana con las ideas entonces del diputado Merino y el diputado Gallegos. Y también les digo a ustedes, los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.